¿Cómo podemos agarrar una estructura creada en el siglo XX para el análisis de obras dramáticas que fue desarrollado en un país latinoamericano y utilizado para la interpretación de textos, inspirada en una metodología rusa creada para el entrenamiento corporal? Y todo esto agarrarlo y usarlo para analizar series animadas japonesas. ¡Ay! Cómo me gusta complicarme la vida. En un principio, el teatro y el anime parecen dos ramas del arte completamente diferentes y separadas por años de historias, métodos, exposición y recursos visuales. Pero la estructura narrativa de cualquier historia, en cualquier forma, tiene ciertas características o elementos de los cuales uno se puede agarrar para poder analizar y tomar conclusiones y así poder explicar toda la obra en general. Todos conocemos la estructura narrativa que se aplica a cualquier historia clásicamente, teniendo un inicio, una presentación del mundo donde transcurre esta historia y sus personajes, así como las leyes que rigen sobre esto, un nudo, un inconveniente que afecta la comodidad de los personajes en esta historia y hace que estos busquen una forma de resolverlo o adaptarse a estas nuevas dinámicas. Y finalmente el desenlace, resolución definitiva de cualquier conflicto anterior en el cual el personaje afectado logra conseguir una evolución gracias a esto. Esto se puede aplicar durante todo el transcurso de la serie, finalizando el conflicto al final de la temporada o al final de la historia, como ocurre en Shingeki no Kyojin, Evangelion y series de larga duración o corta duración. O puede presentarse una resolución estilo sitcom, donde esto ocurre capítulo a capítulo, repitiendo constantemente esta estructura y sin llegar a nada especial, como por ejemplo Los Simpsons, Ricky Morty, etc. Entonces el anime, como todos sabemos, son series o películas animadas de origen japonés basado en un tipo específico de historia gráfica con un formato de ilustración y lectura bastante distinto a lo que usamos acá en Occidente, colocando la dirección de las viñetas de la derecha a la izquierda y la estructura de lectura de estos libros de la misma dirección, con una composición de imágenes que se trasladan y armonizan, haciendo que las líneas de la estructura de las imágenes te vayan llevando de viñeta a viñeta rápidamente, con una ilustración mayormente o casi por completo en un formato monocromático, enfocándonos más en la profundidad de las imágenes sin atender tanto a los colores. Ahora bien, ¿cómo agarramos esto y lo presentamos en una forma en la que podamos analizarlo con una técnica que fue desarrollada para que actores y actrices presenten una historia en un formato vivo, directo, cara a cara, sin edición, sin efectos especiales, en el momento, el aquí y ahora del teatro? En el siglo XX, con todos los cambios políticos ocurridos en Rusia tras la revolución, el enfoque del teatro pasó de ser más fantástico y solemne, enfocado principalmente a satisfacer a la nobleza, a una perspectiva más realista, con unas actuaciones más naturales, sin gran exageraciones ni escenarios o escenografías tan ostentosas como antes, con historias más cotidianas, tratando de llegar más a la clase media y a la clase baja. A partir de esto, Konstantin Stanislavski, este señor de acá, diseña una fórmula a través de sus estudios y sus propias experiencias como actor, director y profesor, en el cual se basa principalmente en el pensamiento consciente y voluntario a través de las acciones como forma de expresión y bla 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 bla. Vamos a usar realmente mucho la teoría de Stanislavski. Pero todo lo que él hizo lo agarró otro señor llamado Raúl Serrano en Argentina para reformularlo de ser una torta, amasarlo y crear algo nuevo llamado la estructura dramática, agregando conceptos más propios que él mismo descubrió también en sus estudios. La estructura dramática es una herramienta que consiste en distintos elementos que armonizan entre sí con la misma importancia. Con esta los actores y directores pueden analizar e interpretar textos dramáticos para una nueva interpretación y convertirlos en una obra teatral para ser presentada en el aquí y el ahora.
un concepto muy importante en el teatro. Esta está compuesta por 5 elementos con igualdad de importancia entre ellos, los cuales son la acción, el conflicto, el entorno, el sujeto y el texto. La idea sería agarrar a estos 5 elementos para desarmar una obra en formato anime, enfocándonos en cada uno de estos para poder volver a reinterpretar esta obra. Porque hay muchas formas de interpretar un texto y quedarnos solamente con eso puede que esté bien de cierta forma, pero al mismo tiempo quiero explicar cómo es que funcionan estos elementos de la estructura dramática. Y bueno, sí, Japón tiene su propio teatro con su propio sistema de interpretación, pero está más arraigado a su propia cultura y es un sistema muy complejo. Eso lo hace un sistema muy cerrado en para el teatro de ellos, cargado de simbolismos orientales que no nos ayudarían a comprender otro tipo de narrativas fuera de su cultura, y costaría mucho separar estos simbolismos de la obra. Esto se puede usar para analizar elementos claves que aparezcan en un personaje o en una situación dentro de un capítulo o algo, como por ejemplo el maquillaje al estilo kabuki del personaje Jiraiya, ya que estos elementos del teatro kabuki y el no a veces aparecen en obras ya que son representativas de esta cultura, pero no las podemos usar para analizar el gran panorama de la misma obra del anime, ya que no lo llegaríamos a entender nosotros desde nuestra perspectiva occidental. Entonces voy a agarrar 5 animes y asignarle a cada uno de estos un elemento de la estructura dramática para enfocarme en el análisis de este elemento dentro de la narrativa o la producción de este anime. Ya que con la estructura dramática nos podemos enfocar no solo en el producto final, sino también en la producción de este mismo, incluso desde el punto en el que al mangaka se le ocurrió la idea de hacer esto. ¿Cuáles son las condiciones en las que nos tenemos que basar para poder usar esta estructura para el análisis del anime? Bueno, la estructura dramática funciona de 3 formas que deben estar presentes. Número 1. Debe existir una armonía entre todos los elementos. Esto quiere decir que no hay uno que sea más importante que otro dentro de una obra, sino que todos los elementos tienen el mismo grado de importancia. Puede que por momentos un elemento como lo es un personaje se vuelva algo más importante que el texto o el entorno. Sin embargo, esto se tiene que ir equilibrando por momentos, ya que todos los elementos son fundamentales y están presentes. No puede existir uno sin el otro. Con el simple hecho de que no exista el sujeto, ya no existe la obra. Número 2. La narrativa debe ser dinámica. Los elementos trabajan para que se genere una dinámica y un movimiento dentro de la trama que modifique el mundo dentro de la historia. El principio, el nudo y el desenlace deben poder representarse y poder distinguirse dentro de la obra. Estos son los que marcan esa dinámica, los que donde se ve este movimiento. Número 3. Los elementos deben ser flexibles entre ellos. Esto quiere decir que si uno es afectado o modificado, esto modifica al resto de los elementos. Esto estaría relacionado con el conflicto y cómo el conflicto produce un cambio en los personajes y dentro de la historia. La resolución de este conflicto hace evolucionar al resto de los elementos y hace avanzar esta historia. Y así, teniendo en cuenta esto, una vez que pasemos por cada uno de estos elementos, vamos a poder agarrar todos estos 5 elementos, meterlos dentro de un solo anime y poder enfocarnos en el análisis de una sola obra. El anime es un medio de comunicación artística, como lo es el teatro, como lo es la música, el cine, la pintura, tan válido a la hora de que un artista se exprese, pero con un potencial de comunicación tan amplio al ser de cobertura mundial, gracias a que es parte de un medio de entretenimiento. A partir de esto podemos tomar un poquito del arte, la cultura que tiene este país y que nos puede entregar a nosotros. Y a mí se me ocurre la brillante idea de mezclarlo con uno de los medios artísticos más complejos y antiguos del mundo. Yo estoy loco. Si llegaste hasta este punto y mi voz no te pudrió, realmente te lo agradezco, en serio, gracias. Y si te interesa ver cómo utilizo la estructura dramática para el análisis de series y películas de anime,
por favor suscríbete a mi canal, que voy a estar tratando de hacer esto lo más divertido y orgánico posible. Y también si te gusta ver cómo dibujo y me quejo de algunas series o de algunas otras cosas por momentos, también suscríbete, que también hago eso acá. Y bueno, si te gustan mis dibujos, seguime en Instagram, donde subo mis dibujos. Y si te gustan y querés ver algo un poquito más de subido de tono, seguime en Twitter, donde voy a estar subiendo Newser Forward. No hay nada más que decir, así que nos vemos en algún momento de la vida.